Islamismo. La fe y el pueblo. El Islam es la religión del mundo que crece más deprisa y, quizás, la peor comprendida. Una quinta parte de la población de la Tierra, casi 1.000 millones de personas, creen en la visión de Dios, de Alá, tal como está consignada por el profeta Mahoma. El Islam es a menudo visto por Occidente como una religión llena de extremos y extremistas, principalmente como resultado de los frecuentes conflictos que han surgido en el Oriente Medio. Aunque existen muchas contradicciones y paradojas en la práctica del Islam, y aunque estos extremos pueden representar el lado oscuro de esta fe, están lejos de ser su único rostro y afectan solo a un porcentaje muy pequeño de musulmanes. En Irán, donde el Islam es la religión estatal, los seguidores de otros credos son perseguidos. En la India ha habido frecuentes conflictos entre hindúes, con su creencia en muchos dioses, y los musulmanes, monoteístas. A pesar de esto, el Islam es generalmente tolerante con otras religiones. El Islam genuino, cuando esta fe no ha sido corrompida por la tergiversación o por el deseo de poder o de lucro, es una religión basada en el principio de paz e igualdad, de tolerancia y comprensión. Es una religión que proporciona guía espiritual y práctica a algunas de las personas más ricas y más pobres de la tierra. El Islam es una religión que impregna las vidas de sus seguidores. Las leyes islámicas rigen la vida personal y familiar, la educación, los negocios y la política. Muchas de las leyes y costumbres del Islam les parecen extrañas a los occidentales. Para algunos, la ley de rezar 5 veces al día y el mes de ayuno del Ramadán puede parecerles excesivo. A otros, la costumbre del purdá, el velo de las mujeres, practicada en algunas comunidades, puede ofender el sentido occidental de libertad e igualdad. Pero para el musulmán, la obediencia a la ley religiosa da un sentido de unión a una fuerza más poderosa y sagrada que la ley secular de Occidente. En el mundo hoy, las naciones islámicas han logrado mucho poder militar, económico y político. Algunas han desafiado a las mayores potencias de la Tierra. Los acontecimientos del Oriente Medio han generado un sentimiento de inseguridad y de ira en todo el mundo. Pero ¿quién corre con la responsabilidad de estos problemas? Las respuestas no son sencillas y hunden sus raíces en siglos de historia. El Islam es la más reciente de las grandes religiones de la Tierra y ha hecho seguidores por todo el mundo. Así lo ilustra esta mezquita de la ciudad de Washington. Los musulmanes, los seguidores del Islam, creen en un solo Dios todopoderoso, al que llaman Alá. Creen que Mahoma, el fundador del Islam, no fue un salvador o mesías. Creen que Mahoma fue simplemente un hombre a través del cual Dios habló y entregó el texto del libro más santo del Islam, el Corán. Mahometismo, como a veces es llamado el Islam, es un nombre inapropiado. Tal título ofende el espíritu de la religión, puesto que los musulmanes no adoran a Mahoma. Los musulmanes también creen que Jesús fue un profeta, como lo fue Abraham, el padre del judaísmo. No creen en la divinidad de ninguno de estos profetas. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. Musulmán es el que se somete a esa voluntad llevando a Dios en su mente en todo momento. El musulmán devoto pasa mucho tiempo en contacto con Dios por medio de la oración. La creencia de que Dios es todopoderoso y que lo sabe todo da a los musulmanes un sentido de comunidad que trasciende las barreras políticas y raciales. Esta creencia une a los musulmanes de todo el mundo. El Islam es una fe humanitaria, muy preocupada por la vida de las personas en la tierra y en el más allá. El Corán proporciona un código con el que vivir la vida en la tierra para asegurar un lugar en el cielo. Ordena a sus seguidores cuidar de aquellos menos afortunados que ellos. Prohíbe el préstamo de dinero con intereses. Establece reglas que gobiernan la vida familiar y la de los negocios y proporciona guía al musulmán en cada etapa de su vida.
Mahoma nació en el 570 después de Cristo en la Meca, una ciudad de Arabia Saudí que hoy es el centro del Islam. En esa época la Meca era un próspero centro comercial y religioso de las tribus de lengua árabe. Al hacerse adulto, Mahoma generó una aversión al culto de las gentes de las tribus a los ídolos. Al mismo tiempo, creció su respeto al culto judío y cristiano a un solo Dios. Según la tradición islámica, una noche el joven Mahoma estaba meditando en el monte Hira, cerca de la Meca. Tuvo una visión del arcángel Gabriel que le ordenó: Mahoma, di en voz alta, tú eres el mensajero de Dios. Como resultado de estas instrucciones, que creyó tenían su origen directamente en Dios, Mahoma, que no sabía escribir, reveló los comienzos del Corán y puso en marcha una religión que cambiaría el curso de la historia. A veces, Mahoma se plantaría en las calles recitando línea por línea el mensaje que Dios le había dirigido. A los habitantes de la Meca no les gustaba que censurara sus tradiciones y amenazaron con matarle. Él entonces huyó a una ciudad más agradable al norte, llamada actualmente Medina, la ciudad del profeta. El concepto de yihad, guerra santa, se desarrolló en esta época. Originalmente Mahoma la entendió como una lucha espiritual interior por comprender la fe. Sus seguidores tomaron la idea más al pie de la letra e insistieron en que debía incluir la lucha para propagar el Islam entre los no creyentes. Finalmente, la yihad, la auténtica guerra santa, se permitió solo en defensa de la fe y no como guerra de agresión. Aunque hoy el concepto original es a veces distorsionado para que encaje con los objetivos de determinados jefes. Durante los 10 años que pasó en Medina, Mahoma puso los fundamentos del Islam, una religión que actualmente es seguida por 1 de cada 5 personas del mundo. En el 630 después de Cristo volvió con 10.000 de sus seguidores a la Meca, que fue tomada con muy poca resistencia. Mahoma murió poco después, en el 632. A su muerte, las palabras del Corán fueron puestas por escrito por sus discípulos en árabe. Tras la muerte de Mahoma, los árabes comenzaron a conquistar y convertir a los países de su entorno. En 3 años, del 636 al 639 después de Cristo, Palestina e Irak, Siria, Mesopotamia y Egipto cayeron todos ante los conquistadores musulmanes. A partir de entonces, la fe y su influencia se extendió rápidamente, y en menos de 50 años, la mitad del mundo civilizado conocido, desde España hasta las fronteras de China, estaba en manos de musulmanes. En los siglos IX, X y XI, el arte, la arquitectura y la ciencia florecieron en centros de cultura islámica. Inspirándose en las diversas formas artísticas de las tierras que habían convertido, se desarrolló una civilización verdaderamente brillante. La fe siguió propagándose por toda Asia y hasta las islas de Indonesia por obra de los sufís ambulantes, los místicos del Islam. Los cristianos procedentes de Europa entraron en contacto con el Islam durante las cruzadas. Las cruzadas fueron un intento de proteger las rutas cristianas de peregrinación a Tierra Santa. Algunos reyes europeos las vieron también como una oportunidad de saquear la riqueza de Oriente. Desde su inicio, en 1097, cientos de miles de soldados cristianos marcharon por la gloria de Dios. Los cruzados asesinaban a los musulmanes a su paso, pero al final, tras mucho derramamiento de sangre y aflicción, regresaron a casa derrotados, habiendo logrado poco. Paradójicamente, las iglesias cristianas y los santos lugares jamás habían sido realmente amenazados. Su seguridad había sido garantizada por el califa Omar en el 635, y ese compromiso había sido respetado por los jefes posteriores. Los cruzados aportaron poco a la civilización islámica, ya que la cultura europea se había quedado más atrasada que la de sus adversarios. De hecho, cuando los cruzados regresaron a Europa, volvieron con técnicas e ideas del mundo musulmán que más tarde ayudaron a generar el renacimiento de la cultura occidental. Existen 2 ramas principales en el Islam. El 90% de todos los musulmanes pertenece al grupo conocido como sunitas. El 10% restante son chiitas.
Mientras estos dos grupos pertenecen ambos al período más antiguo de la historia islámica y comparten todas las creencias básicas del Islam, difieren respecto a la elección de califa o sucesor de Mahoma como jefe de la comunidad islámica. Los sunitas creen que el honor debía recaer en un miembro elegido de la tribu de Mahoma. Los chiitas creen que el puesto es otorgado por Dios solo a los descendientes de Mahoma a través de su yerno Alí. Además de los dos grandes grupos, existe un gran número de subgrupos muy pequeños. Entre estos están los sufíes o derviches, los místicos del Islam, que nacieron de la primera generación de los seguidores de Mahoma. El término musulmán negro se refiere normalmente a la organización la Comunidad Mundial del Islam en Occidente, originariamente la Nación del Islam, dirigida por su profeta, Elijah Mohammed. Los musulmanes negros son una secta del Islam en los Estados Unidos que combina los principios del Islam con el nacionalismo negro, la exigencia de una patria negra. Aunque relativamente pocos en número, han centrado la atención en la educación, la economía y las aspiraciones políticas de la comunidad negra. La vida de todos los musulmanes, sean sunitas o chiitas, se rige por 5 grandes principios, denominados los 5 pilares del Islam. El primer pilar está expresado en el credo. No hay más Dios que Alá. Mahoma es el mensajero de Alá. El segundo pilar de la fe es la oración, que se realiza en 5 momentos específicos del día, mirando hacia la Meca. El tercer pilar es la limosna. Esta consiste en sostener a los pobres de la comunidad, contribuir al mantenimiento de las mezquitas y a la formación religiosa. Se cree que estos actos de generosidad purifican la riqueza personal del musulmán. El cuarto pilar es el ayuno del Ramadán. Durante cada uno de los días de este mes que celebra la primera revelación de Mahoma, los fieles no comen desde la salida del sol hasta el ocaso. El quinto pilar de la fe es el Hajj, la peregrinación a la ciudad santa de la Meca, en la que solo los musulmanes pueden entrar. Los musulmanes devotos intentan realizar la peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida, sin importar dónde vivan. Aquí realizan ciertos rituales establecidos, como ponerse los peregrinos vestiduras blancas sin costura, símbolo de la igualdad de todos los musulmanes. Mientras está en la Meca, no existe diferencia visible entre musulmanes de diferentes naciones o de diferentes grupos sociales o económicos. La Kaaba, antiguo lugar sagrado que Mahoma capturó a los paganos árabes y que dedicó a Alá, es el santuario más santo del Islam. La Kaaba está cubierta con una alfombra sagrada, la Kisba, que se renueva cada año. Los peregrinos dan 7 vueltas alrededor de la Kaaba y besan la piedra negra engastada en su esquina. Para los musulmanes no existe gozo mayor que haber realizado el Hajj. Se considera que es el deber más sagrado de su vida.